Bitácora es un espacio para el fomento de la lectura y el desarrollo del espíritu crítico. Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas y personajes relacionados con la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Los libros también pueden darnos lecciones de humildad y recordarnos que al conocimiento hemos de acceder desde el reconocimiento de que no sabemos nada o de que lo que podemos saber o creer saber puede ser el resultado de lo que algunos nos han querido transmitir. Los libros, como el que nos va a servir hoy de hoja de ruta, nos ayudan también a entender que al conocimiento se puede llegar a través del entretenimiento y la diversión y que resulta una manera eficaz, esta de llegar a través del entretenimiento, de dar sentido al saber y aprender a respetarlo, de saber literario e histórico. Vamos a hablar hoy con un invitado magnífico para ello, Juan Eslava Galán, que acaba de publicar Historia de Roma contada para escépticos con la editorial Planeta, porque para entender hacia dónde vamos es preciso entender de dónde venimos, viajar hasta las fuentes, esas fuentes que nos siguen recordando quiénes somos, a pesar de que en ocasiones podamos olvidarlo. Ave Juan, un placer tenerle en nuestro jardín literario de nuevo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Juan, ahora que en la introducción hemos estado hablando de libros, tras su amplia trayectoria, una vida dedicada al estudio y a los libros, ¿qué es un libro? ¿Cómo le explicaría a alguien que no sabe lo que es, que no vive en este planeta? Pensemos en extraterrestres o en otras dimensiones. ¿Qué es un libro? Bueno, un libro es un objeto que puede contener muchas cosas. Realmente es un contenedor. Pero lo importante del libro es que la persona que se aproxima al libro vive una vida vicaria. Es decir, nuestra vida no se puede alargar, evidentemente, pero se puede ensanchar. Y para ensancharla necesitamos los libros. Los libros nos ensanchan la vida, nos hacen vivir otras vidas, nos informan y nos forman. Entonces, una vida sin libros es una vida de absoluta pobreza. En un año, hablando de libros y en cuanto a sus publicaciones, hemos pasado de la Revolución Francesa, contada para escépticos, a la historia de Roma, contada para escépticos también. Podría incluso ser o verse como una suerte de continuación anacrónica para poder profundizar en el imperio napoleónico a través de profundizar en el imperio romano. Más aún cuando hay una relación estrecha entre ellos. No se puede entender a Napoleón sin Roma. Sí, efectivamente, la historia de Roma de algún modo ha alimentado la historia posterior de Europa, sin duda alguna, ¿no? La admiración por Roma y por Grecia es la que determinó el Renacimiento, la que determinó también después la Ilustración, y la Ilustración está sensiblemente, una de sus frutos fue la Revolución Francesa, precisamente. Es decir, que claro, Napoleón aparece en su esplendor como un emperador romano, porque existe esa fascinación por Roma, que es nuestra raíz al fin y al cabo. Actualmente, Juan, parece que nos encontramos en una época de desmembramiento, un poco así a lo de la caída de la casa User, pérdida de valores, que podría verse como análoga en ciertos aspectos a la caída del Imperio Romano. Las civilizaciones, Juan, están abocadas a convertirse en Sísifo, a repetir la historia de Roma vita aeternam, a buscar una Pues sí, hegemonía, desarrollarse y después desaparecer, entrar en declive. ocurre siempre, como en las mejores familias. Hay una generación que hace la fortuna, otra generación que la mantiene y otra generación que la malgasta. Nosotros estamos ahora viviendo, para nuestro pesar, en una época de decadencia que se parece algo a la decadencia que vivió Roma. Por ejemplo, hay un parecido bastante estrecho. La caída del nivel de nacimientos que nosotros estamos viviendo, pues era similar a la que ocurría en Roma a partir de Augusto, ¿no? Augusto decía: Roma son sus hijos, no las columnas. Pero la gente le había dado, sobre todo a las clases dominantes, por tener pocos hijos para no ocuparse de ellos, y claro, se puede establecer un paralelo con lo que hay ahora.
Entre otras cosas, no intento justificarlo, pero es que criar un hijo sin ayuda del Estado resulta carísimo y entonces una pareja joven se lo piensa 2 veces. Bueno, ayer mismo escuchaba en las noticias que costaba 700 euros al mes para una familia, un hijo. Es Sí, algo totalmente bárbaro. claro, pues a ver qué pareja joven puede arrostrar tener niños cuando además ni siquiera tienen casa o es dificilísimo acceder a la propiedad de una vivienda, ¿no? Claro, pues sí, es un síntoma más de nuestra decadencia. Escribe al principio de su libro, aquel imperio, regido por una aristocracia inmovilista basado en la fuerza, en la desigualdad social y en el trabajo esclavo, se desplomó cuando ciertas teorías filosóficas o religiosas más compasivas, estoicismo, cristianismo, le infundieron una nueva sensibilidad, la tolerancia, el buenismo avant la lettre. Concedamos la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, decidió Caracalla. ¡Hala! Papeles para todos. De la noche a la mañana, más de 30 millones de súbditos del imperio se convirtieron en romanos de pleno derecho, una de las causas de la decadencia de Roma, según algunos autores. La ciudadanía romana, al principio un privilegio jurídico, acabó transformándose en una carga. ¿Fue realmente una carga para el imperio? Que es una pregunta que usted se hace también en el libro o nos invita a reflexionar con usted. Bueno, hay que tener en cuenta que había muchos tipos de... los romanos se regían sobre todo por el derecho, la ley, el respeto de la ley. Pero había una ley para los privilegiados, otra para los no privilegiados, e incluso muchos matices dentro de las leyes para los no privilegiados, que eran las ciudades que eran aliadas de Roma o que habían sido sometidas por Roma, etcétera. Entonces, había una especie de competición siempre a lo largo del imperio, sobre todo, por acceder a la ciudadanía romana. Cuando finalmente el Caracalla extiende la ciudadanía romana a todo el mundo, entonces ya no resulta tan conveniente porque también está extendiendo los impuestos. Y por lo tanto, claro, ese fue uno de los síntomas de la decadencia de Roma. No le voy a preguntar cómo ha logrado equilibrar la inmensa cronología que abarca en este libro con el entretenimiento y fluidez, porque quien lo conocemos sabemos que forma parte de su don y no hay ningún misterio. Es técnica, disciplina, imagino mucha, y el don que tiene usted. Sin embargo, sí que tengo una curiosidad y me gustaría saber si a lo largo de la documentación para escribir este libro ha descubierto algo que no sabía o que realmente le ha fascinado o maravillado. Bueno, siempre cuando uno arrostra el desafío de hacer un libro, tienes obviamente que leer no solo los libros clásicos, como el de Gibbon, sobre Roma en este caso, sino también la bibliografía que va apareciendo, la nueva, ¿no? Y ahí entra también el mundo de la arqueología, que últimamente la arqueología corrige la historia o corrige el legado histórico que tenemos. Entonces, hay una teoría no unánimemente aceptada por los historiadores, pero que parece que tiene cierto sentido y algunos sí la aceptan. Y es que los romanos no conocían el azúcar. Y para endulzar el vino, porque eran vinos muy corpudos los que tenían, para endulzar un poco el vino usaban limaduras de plomo. Y las limaduras de plomo pues tienen la peculiaridad de que desarrollan ciertos venenos para el cerebro que pueden afectar al cerebro humano. Claro, los que tenían acceso al vino eran las clases dirigentes. Entonces, algunos señalan que a lo mejor la decadencia de Roma está en la decadencia de las clases dirigentes porque se están envenenando con plomo. Pues bueno, pues sí, tiene cierto sentido, ¿no? Porque de hecho, los últimos emperadores vemos que hay gente muy extravagante, ¿no? Gente absolutamente extravagante y tendenciosa, es decir, locos de atar, ahí abunda muchísimo en la última aristocracia romana. Pues puede ser por eso. Qué interesante esto de los vasos comunicantes entre ciencias, al final, y cómo la historia es una ciencia viva, que no es inmovilista. Claro, sí, por supuesto, porque cada generación, por una parte, la historia es una ciencia porque tiene un método científico en su estudio.
pero también es un arte que es en el momento de plasmarla, ¿no? Donde sin duda alguna el historiador deja también una huella de su propio pensamiento sobre el tema. Y entonces cada generación va haciendo una historia nueva, digámoslo así, ¿no? O va corrigiendo la historia que hizo la generación anterior. Y a esto se van incorporando, los textos están ya más que estudiados, pero la arqueología está modificando mucho esos textos. La arqueología, que es una ciencia relativamente reciente, pues nos da, estamos encontrando, no sé, pues villas romanas de la decadencia que eran absolutamente espléndidas. Vemos cosas como, por ejemplo, las columnas del Partenón de Roma, que todos los turistas las conocen, ¿no? El Panteón de Adriano. Pues las columnas proceden de un remotísimo lugar de Egipto, donde había una cantera con ese tipo de columnas así azules. Entonces, eso también nos da idea cuando pensamos, bueno, ¿y cómo pudieron llevar y por qué pudieron llevar esas columnas de un sitio tan remoto, atravesando el Mediterráneo hasta Roma? Bueno, pues era una expresión del poder de los Césares, ¿no? Es decir, somos tan poderosos que no hay ningún desafío que nos pueda limitar, ¿no? Como traer obeliscos de Egipto, ¿no? Obeliscos que ahora, con la ingeniería moderna, serían dificilísimos de mover. Bueno, pues ellos los traían con los medios de entonces. Bueno, pues todo esto era expresión de poder, de munificencia, tenían mucho dinero, era una economía potentísima y abarcaba todo el Mediterráneo, todo el entorno mediterráneo. Es difícil pensarlo, siempre pensamos en Roma como soldados, etcétera. No pensamos tanto en los comerciantes, que son los que realmente ese comercio vivo en la paz romana era lo que realmente mantenía el imperio. Hablar del Imperio Romano es también hablar de mitología, ahora que hablaba de poder y de esa grandiosidad de sus dioses. ¿Qué papel jugaba la mitología para los romanos? ¿Hubiera existido Roma sin su mitología simbolizada por ese fuego de las vestales? Bueno, la mitología romana es muy importante porque ellos es un país, es una nación, es una civilización muy religiosa. Entonces ellos tenían confianza absoluta en los dioses y en que los dioses intervenían en los asuntos humanos. En ese sentido, el romano es absolutamente creyente, ¿no? en sus dioses. Luego ya, en la época ya de la decadencia, dejan de creer en esos dioses y empiezan a adoptar cultos que vienen de Oriente, entre ellos el mitraísmo, muy importante, y el cristianismo, que se hacen la competencia. Y al final, el que quedó superviviente después de saquear los mitos del mitraísmo fue el cristianismo. Si nos fijamos, el cristianismo en realidad ha duplicado el Imperio Romano, porque tenemos un obispo de Roma que es el Papa, que es el emperador, y luego las provincias son diócesis, como en Roma, y la obediencia absoluta dentro de la cadena de mando se da en la Iglesia, ¿no? Los cardenales, los obispos, etcétera. Es decir, que ha sido una duplicación del Imperio Romano. Yo hay una cosa que no le perdono, Juan. El tema del mito fundacional y la loba, a mí se me ha caído un mito, porque era tan bonito y tan simbólico. Sí, pero vamos a tener en cuenta una cosa. Los primeros siglos de Roma, que abarcan 1000 años, en los cuales ocurre de todo, los primeros siglos son meramente de leyendas porque no tenemos documentos escritos ni documentos fehacientes, incluso arqueológicos. Entonces, hay el mito ese de Rómulo y Remo, sí. Pero paralelamente hay otro mito más feminista que no se tiene en cuenta y que a mí me parece más indicativo, que es el rapto de las Sabinas. Se supone que los primeros romanos, como no tenían mujeres, tuvieron que raptar en una fiesta a las mujeres, a las chicas de las tribus de alrededor. Entonces las tribus de alrededor hicieron la guerra a Roma para recuperar a esas chicas que habían secuestrado. Y cuando los dos ejércitos iban a enfrentarse en una llanura, entonces las mujeres, que llevaban ya meses secuestradas, se pusieron en medio de los dos ejércitos y dijeron: no, aquí no vais a combatir porque entonces vamos a perder nuestros maridos, que ya los habían aceptado como maridos,
nuestros hermanos, nuestros padres, aquí va a morir todo el mundo, y nosotros, entonces las mujeres impusieron el sentido común de que a partir de ahora vamos a ser una sola tribu, vamos a ir todos unidos en lugar de hacer la guerra después de ese rapto, ¿no? Entonces, a mí me parece más revelador de Roma esa concordia impuesta por las mujeres, más revelador que la guerra civil impuesta por Rómulo que mata a Remo. Exactamente. Descubrimos muchísimas cosas, como siempre, en sus libros. Es fuente de conocimiento, de diversión, con ese tono que utiliza y esos personajes que, bueno, que mezcla el rigor histórico con todas las posibilidades de la narración. Y descubrimos, por ejemplo, a un Nerón algo diferente de lo que creemos conocer de él. ¿Es uno de los emperadores peor recordados? Bueno, los emperadores generalmente son mal recordados casi todos, ¿no? Aparte de algunos que son admirables, como Augusto, Trajano, casi todos nos acordamos más de las barbaridades de algunos que de las virtudes de otros, ¿no? Y efectivamente, en el caso de Nerón pues predomina la versión cinematográfica. Pensamos que Nerón es como Peter Ustinov en aquella famosa película Quo Vadis, y sin embargo el Nerón histórico era muy distinto. Por lo pronto estaba bajo la férula del filósofo Séneca, que era un hombre que le daba un excelente consejero. Entonces fue un muy buen gobernante en la primera parte de su reinado. Y en esa primera parte fue cuando ocurrió fortuitamente el incendio de Roma, que a él no la quemó, sino que empezó el incendio cuando él estaba fuera precisamente, y él acudió y se comportó como un gobernante ejemplar en el auxilio de los damnificados por ese incendio, ¿no? Lo que ocurre es que después la historia posterior solo ha recordado que después de la muerte de Séneca este hombre fue derivando a la locura y ya hizo auténticas barbaridades, ¿no? Pero siempre habría que distinguir esa primera parte ejemplar de su reinado, distinguirla de la segunda. Tenemos que dejarlo casi aquí, es apasionante escucharle como siempre, pero yo le tengo que hacer una pregunta. ¿Quién llegaba a político en Roma? Bueno, pues es una buena pregunta. En Roma, la gente sobre todo de la clase senatorial, que era la clase privilegiada, tenían un cursus honorum. El cursus honorum consistía en ir escalando puestos cada vez más importantes, si uno demostraba cierta valía, obviamente, hasta el máximo que era ser, vamos a decirlo con términos modernos para entendernos, el presidente de la República. Había en realidad dos presidentes de la República al mismo tiempo y solo estaban en el poder un año, eran los cónsules. Al año se les daba el gobierno de una provincia o se les daba otro tipo de actividad, ¿no? Pero solo en el poder solamente un año, y además eran dos para contrarrestarse. Cicerón dice, con cierto cinismo, dice: para llegar a cónsul tienes que halagar al pueblo, hacer obras estupendas, pagar juegos de circo, todo eso, y eso hace que te endeudes con los banqueros. Pero luego, cuando ya has sido cónsul y te han dado el gobierno de una provincia, el primer año lo dedicas a robar para pagar tus deudas. El segundo, robas para hacerte rico. Y el tercer año, robas para sobornar a los jueces que te van a juzgar por ser ladrón. O sea que lo tenían muy claro, ¿no? Y ya vemos que la corrupción no es cosa de ahora, ha existido siempre, lo cual no quiere decir que tengamos que consentirla. Exactamente. Pues nos vamos a quedar con esas palabras, que me parece una buena reflexión, y recomendar, por supuesto, Historia de Roma contada para escépticos. Es un libro muy divertido, muy interesante, y un libro que nos ayuda, como decía yo al principio, a respetar el saber, porque lo que nos divierte pues llega mejor, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón. Sin duda alguna. Sin duda alguna. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias, Juan, porque nos hace más libres con sus libros. Un abrazo, y aquí tiene su casa para cuando lo desee. Ha sido un placer, un abrazo.